Lárgate de aquí, pinche pordiosero, hueles a pura mierda, gritó Roberto, limpiándose el saco caro después de patear en el suelo al hombre que intentaba entrar a urgencias. Lo que mi rey imbécil no sabía, es que esa basura llena de grasa a la que acababa de escupir no era un vagabundo, era el doctor Torres, el único maldito neurocirujano en todo el país capaz de salvar a su hijo que se estaba muriendo a 3 metros de ahí. ¿Te imaginas ser tan miserable que tu propio ego termine matando a tu hijo? Prepárate, porque el karma en esta historia no se paga con dinero, se paga con sangre y lágrimas. Suscríbete al canal y dale like. Cuídate a ti y a tus seres queridos. Que disfrutes del video. Dicen que las apariencias engañan, pero en el mundo real, las apariencias matan. Y esta historia, amigos míos, comienza lejos del brillo estéril de los hospitales, en el vientre oscuro y grasiento de un taller mecánico improvisado. Allí, oculto bajo el chasis oxidado de una Ford del 78 a la que llamaba cariñosamente la bestia, yacía el doctor Damián Torres. Para el mundo, él era una eminencia, el mecánico de almas, un neurocirujano capaz de reconectar los cables más finos de la existencia humana. Pero en ese momento, solo era un hombre buscando paz entre tuercas y aceite quemado. El calor del garaje lo envolvía como una manta pesada, el sudor le corría por la frente dejando surcos en la grasa que le cubría la cara. Sus nudillos, marcados por cicatrices viejas y nuevas, luchaban contra un perno aferrado al óxido. Cumbias rebajadas sonaban en una radio vieja, creando la única sinfonía que lograba silenciar el ruido de las vidas que Damián cargaba en su conciencia. El universo, sin embargo, tiene un sentido del humor cruel. La vibración de un celular sobre la caja de herramientas metálica rompió el trance. El sonido era estridente, urgente, una alarma que no admitía demora. Damián se deslizó fuera del chasis, limpiándose las manos en un trapo que tenía más historia geológica que textil. Al ver la pantalla, el estómago se le hizo un nudo. Urgencias. No era un mensaje cualquiera, era la línea directa. Torres, contestó, su voz barítona y seca. Damián. El grito de Matilde Guzmán, la jefa de enfermeras, le taladró el oído. Matilde nunca gritaba. Ella era un general en tiempos de guerra, una roca. Tenemos un código azul. Un niño, 8 años. Hematoma epidural masivo tras accidente vehicular. Se nos va, Damián. Los signos vitales están cayendo en picada. Damián cerró los ojos un instante. Visualizó la anatomía, la presión acumulándose dentro de un cráneo pequeño, el cerebro de un niño llamado Leo luchando por espacio, por oxígeno. Voy para allá, dijo Damián. ¿Dónde estás? La voz de Matilde se quebró, algo que Damián jamás había escuchado. El residente está paralizado. Si no abres tú, el niño no pasa de la media hora. Damián colgó. Miró sus manos. Estaban negras, cubiertas de la sangre negra de la bestia. Su overall de X parecía haber sobrevivido a una trinchera, y sus botas industriales cargaban el polvo de 3 construcciones. El cálculo fue frío y rápido. Subir al departamento, lavarse, cambiarse, 10 minutos, siendo optimista. 10 minutos era una eternidad. 10 minutos era la diferencia entre un niño que despierta y un cuerpo que se enfría. Me vale madre, murmuró para sí mismo. Agarró las llaves con decisión. La etiqueta social podía irse al diablo, la vida de Leo mandaba. La bestia rugió al despertar, un sonido gutural y metálico que hizo vibrar las ventanas del garaje. Damián no tuvo piedad. Sacó la camioneta quemando llanta, dejando una nube de humo negro y olor a gasolina cruda que se disipó lentamente en el aire estancado de la tarde. La ciudad se convirtió en un borrón de concreto y asfalto. Damián conducía como un cafre poseído,
Una contradicción viviente, manos de cirujano maniobrando un volante gastado con violencia calculada. Se voló los altos, trepó banquetas para evadir el tráfico estancado y le mentó la madre a un taxista que osó bloquearle el paso. El aire caliente entraba por las ventanillas abiertas, secándole la mugre en la piel, haciendo que le picara el rostro, pero su mente estaba en visión de túnel. No veía coches, veía tomografías, no escuchaba claxones, escuchaba el pitido rítmico y descendente de un monitor cardíaco. Mientras tanto, en la otra punta de la realidad, el caos tenía nombre y apellido, Roberto Casillas. La entrada de urgencias del hospital privado brillaba con luz artificial, pero la atmósfera estaba cargada de toxicidad pura. Roberto, enfundado en un traje italiano que costaba más que la camioneta de Damián, patrullaba el lobby como un león enjaulado y rabioso. Su bronceado naranja artificial brillaba bajo las luces LED y el Rolex de oro en su muñeca tintineaba con cada gesto histérico. ¿Dónde carajos está el especialista?, bramó Roberto, golpeando el mostrador de recepción con la palma abierta. Llevo 20 minutos esperando. Estoy pagando una fortuna por este servicio de quinta. Las recepcionistas temblaban, bajando la mirada. Para Roberto, el mundo era una transacción. Si pagabas, obtenías. No entendía de biología, de tiempos de traslado, ni de milagros. Entendía de poder. Y en ese momento, su poder no le servía de nada para salvar a su hijo, lo cual solo alimentaba su furia narcisista. Detrás de las puertas dobles, el pequeño Leo se desvanecía. Su cuerpo frágil, conectado a una red de tubos invasivos, era un mapa de la tragedia. El pitido del monitor se hacía más lento, más errático. La vida se le escapaba entre los dedos al equipo de guardia, que miraba la puerta esperando la llegada del único hombre capaz de revertir el destino. Afuera, el destino llegó derrapando. La bestia chilló al frenar frente a la entrada VIP, invadiendo el espacio reservado para ambulancias con una insolencia mecánica. El motor tosió y murió. Damián saltó de la cabina sin cerrar la puerta. Lucía aterrador, un gigante cubierto de grasa, con el cabello revuelto y la mirada inyectada de adrenalina. No parecía un salvador, parecía una pesadilla urbana. Damián corrió hacia las puertas automáticas de cristal. Sus botas pesadas golpeaban el pavimento con urgencia militar. 50 metros. 40. Dentro del lobby, Roberto levantó la vista. Sus ojos escanearon la figura que se aproximaba y su cerebro, condicionado por años de clasismo y prejuicios, emitió un juicio inmediato: amenaza. Intruso. Basura. Damián cruzó el umbral, respirando con dificultad. Sus ojos buscaron los elevadores, ignorando la decoración lujosa. Permiso. Gritó Damián, su voz resonando con autoridad. Es una emergencia. Intentó hacer un quiebre, una finta para esquivar al hombre de traje que bloqueaba el paso, pero Roberto se movió con la rapidez del odio. El choque fue brutal. Roberto, usando sus kilos de más y la fuerza de su indignación, se plantó firme y empujó a Damián con el hombro. El impacto tomó al cirujano por sorpresa, desequilibrándolo y enviándolo contra la pared de yeso con un golpe seco que silenció el murmullo de la sala. Damián se sacudió el aturdimiento, intentando avanzar de nuevo. «Quítese», gruñó Damián, la urgencia quemándole la garganta. «Tengo que ver al niño». «Lárgate de aquí, pinche pordiosero», rugió Roberto, con la cara desfigurada por la ira, rociando saliva. «Seguridad. Saquen a este mugroso de mi vista». «Soy el doctor», intentó explicar Damián, jadeando, pero sus palabras fueron devoradas por los gritos de Roberto. «Tú no eres nada. Eres un gato que se coló. Lárgate antes de que te rompa la cara, naco de mierda». La escena era un teatro de lo absurdo.
El padre, consumido por su ego, bloqueaba físicamente la única esperanza de su hijo. Fue entonces cuando Kevin, el guardia de seguridad, cometió el error de su vida. Desde su caseta periférica, había visto el alboroto. Había corrido los 50 metros de rampa en su vida, impulsado por el pánico de perder su empleo y el deseo servil de proteger al cliente importante. Llegó sin aliento, con el corazón estallando en el pecho, viendo solo lo superficial, un vagabundo agresivo y un señor de traje asustado. Sin preguntar, sin pensar, Kevin actuó. «Quieto, cabrón», gritó Kevin. El guardia, aprovechando su masa corporal de 115 kilos, se lanzó sobre Damián como un tackle de fútbol americano. Damián, agotado y sorprendido, no pudo defenderse. Ambos cuerpos chocaron y cayeron al suelo de mármol pulido con un estruendo de huesos y carne. El mundo de Damián se redujo al frío del piso contra su mejilla aplastada y la presión asfixiante de la rodilla de Kevin en su espalda. Intentó girar la cabeza, intentó gritar que él era el cirujano, pero el aire no llegaba a sus pulmones. Roberto se ajustó el saco, respirando agitadamente pero con una sonrisa triunfal en los labios. Se sentía poderoso. Había defendido su territorio. Había puesto a la basura en su lugar. «Así se trata a la gente como tú», escupió Roberto, mirando con desprecio al hombre sometido a sus pies. Damián, inmovilizado, con la grasa de su rostro manchando el suelo inmaculado, giró el ojo bueno hacia el reloj de pared que colgaba sobre la recepción. El segundero avanzaba inexorable, rítmico, cruel. Tic. Tac. Tic. Tac. Nadie se movía. Roberto sonreía. Kevin jadeaba, orgulloso de su captura. Y detrás de las puertas cerradas, a solo unos metros de distancia, el monitor de Leo lanzaba un pitido largo y continuo que nadie afuera podía escuchar. La ironía flotaba en el aire, pesada y tóxica. El padre acababa de ganar la pelea, pero estaba a punto de perder la guerra más importante de su vida. El frío del mármol importado le quemaba el pómulo derecho, una sensación gélida que contrastaba violentamente con el fuego que le recorría el hombro. Damián Torres, el hombre cuyas manos valían millones en un quirófano, se encontraba ahora con la cara aplastada contra el suelo, respirando polvo y cera de piso. Sobre él, la masa corporal de Kevin, el guardia de seguridad, ejercía una presión absurda, inmovilizándolo con la torpeza de quien teme perder su chamba y la brutalidad de quien nunca ha tenido poder real. La rodilla del guardia se le clavaba en la zona lumbar, sacándole el aire a empujones cortos. Damián intentó girar el torso, liberar el brazo que Kevin le retorcía en un ángulo antinatural, pero la maniobra solo sirvió para que el grandulón apretara más. Los tendones del hombro de Damián crujieron, una advertencia biológica de que algo estaba a punto de romperse. Sin embargo, el dolor físico era irrelevante. Un simple dato neurológico que su cerebro registraba y archivaba en segundo plano. Lo que verdaderamente lo estaba matando, lo que le inyectaba ácido en las venas, no era la humillación ni la rodilla en los riñones, sino el sonido. A través de las puertas batientes de la sala de trauma, a escasos metros de su nariz, se filtraba el audio de la catástrofe. Bip, bip, bip. El monitor cardíaco. Para los civiles en la sala de espera, aquel sonido no pasaba de ser un ruido de fondo, parte de la escenografía hospitalaria. Para Damián, era un lenguaje. Y ese lenguaje estaba gritando auxilio. El ritmo era errático, sincopado, una batería tocada por un músico borracho a punto de colapsar. La bradicardia se estaba instalando. Damián cerró el ojo que tenía libre. La oscuridad le permitió ver con más claridad que si tuviera los ojos abiertos. Su mente, entrenada para visualizar lo invisible, atravesó las paredes, la piel y el hueso del pequeño Leo. Vio el cráneo infantil,
esa bóveda todavía maleable pero ahora traicionera. Visualizó la arteria meningea media, probablemente rasgada por el impacto, escupiendo sangre arterial a una presión furiosa. El hematoma epidural se expandía como una mancha de aceite negro, una lente convexa de muerte que empujaba la delicada materia gris hacia el lado opuesto. El cerebro de Leo, asfixiado, buscaba espacio donde no lo había, empujando el tronco encefálico hacia el agujero magno. Herniación inminente. La cuenta regresiva no estaba en el reloj de la pared, estaba en la presión intracraneal del niño. 5 minutos. Quizás 4. Si esa presión no se liberaba, si no taladraba el hueso y drenaba el coágulo, el centro respiratorio se apagaría. Leo dejaría de ser un niño para convertirse en un recuerdo. La impotencia le subió por la garganta como bilis. Tenía la solución en las yemas de los dedos, la técnica grabada en la memoria muscular, pero estaba clavado al piso por la ignorancia. Quieto te dije, cabrón. Jadeó Kevin sobre su oreja, sudando miedo y esfuerzo. Arriba, en la estratosfera de la arrogancia, Roberto Casillas observaba la escena. El mirrey se alisó las solapas de su traje italiano, recuperando la compostura que el pánico le había robado minutos antes. Su universo había vuelto al orden, los intrusos estaban en el suelo y la gente bien estaba de pie. Con un movimiento teatral, digno de una telenovela mal actuada, Roberto extrajo su cartera de piel de cocodrilo. Sus dedos, adornados con oro, pescaron un billete de 500 pesos. Lo sostuvo en el aire un segundo, dejándolo caer cerca de la cara de Kevin, como quien arroja sobras a un perro fiel. Ten, muchacho, dijo Roberto, su voz nasal goteando suficiencia. Cómprate un refresco. Gracias por sacar la basura. Este hospital se está llenando de gentuza. El billete planeó suavemente y aterrizó a centímetros de la nariz de Damián. El olor a dinero viejo y manoseado se mezcló con el aroma a grasa de motor que emanaba de su propia ropa. Roberto sonreía. En su mente distorsionada, acababa de ganar. Había protegido a su familia de un vagabundo peligroso. No entendía, su cerebro estéril no podía procesar, que cada segundo que desperdiciaba celebrando su victoria era un clavo más en el ataúd de su hijo. La ignorancia de Roberto no era pasiva, era un arma activa, letal. De repente, el aire cambió. Las puertas de la zona de urgencia se abrieron de golpe, golpeando las paredes con violencia. El sonido metálico hizo que varios en la sala de espera brincaran. Salió Matilda Guzmán. La jefa de enfermeras no caminaba, marchaba. Pero su marcha habitual, firme y controlada, hoy tenía un tinte de desesperación. Su uniforme blanco, impecable al inicio del turno, mostraba ahora salpicaduras de sangre arterial fresca en el pecho, un mapa rojo de la batalla que estaban perdiendo adentro. Su rostro, normalmente una máscara de estoicismo, estaba pálido, desencajado. El sudor le pegaba el cabello gris a las sienes. El ruido del lobby, los murmullos de los curiosos y la respiración agitada de Kevin ahogaron sus primeras palabras. Matilde movía los labios, gritando algo que el caos se tragaba. Roberto giró la cabeza hacia ella. Sus ojos se encontraron. En ese instante, el tiempo se congeló. Una burbuja de silencio absoluto envolvió el lobby. Roberto interpretó la palidez de Matilde, la sangre en su ropa y su urgencia a través del filtro de su propio terror. Su mente completó la frase que Matilde aún no lograba articular. Se acabó. El color naranja artificial de Roberto se drenó, dejando una máscara de cera grisácea. La mano con la que sostenía la cartera comenzó a temblar. Creyó que venían a notificarle la hora de la muerte. Damián, desde su prisión de mármol, vio lo mismo. Vio el terror en los ojos de su compañera de 1000 batallas.
La posibilidad de que el monitor hubiera dejado de pitar, de que el silencio fuera real y no imaginado, le heló la sangre. ¿Llegué tarde? La pregunta rebotó en su cráneo. Si el niño había muerto mientras él forcejeaba con un guardia estúpido, jamás se lo perdonaría. La desesperación le dio una fuerza nueva. Damián inhaló polvo y gritó, su voz rasgando la garganta reseca. Matilde. Dile a este imbécil quién soy. El sonido de su voz rompió el hechizo de silencio, pero no como él esperaba. Roberto, sacado de su estupor por el grito del vagabundo, reaccionó con una furia defensiva. El miedo a la muerte de su hijo se transformó instantáneamente en ira contra el objeto más cercano y vulnerable. «Cállate el hocico», bramó Roberto. Sin pensarlo, lanzó una patada corta, viciosa, que conectó con las costillas flotantes de Damián. El aire escapó de los pulmones del médico en un gemido sordo. «Hueles a pura gasolina y mierda», continuó Roberto, histérico, señalándolo con un dedo tembloroso. «Das asco. No te quiero cerca de mi familia. Eres una infección con patas». Roberto usaba el olor del trabajo manual, el aroma honesto de la mecánica, como un insulto supremo. Para él, la grasa en la cara de Damián era una señal de inferioridad moral, una prueba de que ese hombre no pertenecía a su mundo de cristal y aire acondicionado. Lo deshumanizaba para justificar su propia violencia. Damián tosió, el dolor en el costado palpitando al ritmo de su corazón. Levantó la vista. Las puertas dobles del quirófano estaban allí. 5 metros. Solo 5 malditos metros. Podía ver el reflejo de las luces quirúrgicas en el piso al otro lado del cristal. Podía casi oler el antiséptico, el ozono, la vida. Era una paradoja cruel. Había cruzado la ciudad a toda velocidad, desafiando a la muerte en cada semáforo, solo para ser detenido en la línea de meta por un traje caro y una placa de seguridad de plástico. Esos 5 metros eran un abismo insalvable. Un océano de prejuicios que separaba la vida de Leo de las manos que podían salvarlo. La proximidad era la verdadera tortura. Estar tan cerca y a la vez encadenado. Matilde Guzmán recuperó el aliento. Sus pulmones se llenaron de aire y de furia. Al ver la escena, su mejor cirujano en el suelo, pisoteado por un guardia y pateado por un padre idiota, algo se rompió dentro de ella. La jerarquía social, el respeto al cliente, las normas de hospitalidad, todo se fue al diablo. ¿Qué carajos están haciendo? El grito de Matilde resonó como un disparo de cañón en una biblioteca. Su voz, cargada de décadas de autoridad, hizo vibrar los cristales. Avanzó hacia ellos como un tanque. No corrió, embistió. «Imbécil». Le soltó a Kevin, empujándolo con una fuerza que desmentía su edad. «Suelta al doctor Torres ahora mismo». Kevin parpadeó, aturdido. La palabra doctor chocó contra su cerebro lento como un ladrillo. Balbuceó el guardia. «Es el doctor Damián Torres, pedazo de animal». Rugió Matilde, señalando al hombre en el suelo. «Es el jefe de neurocirugía. Es el único que puede salvar al niño. ¿Están idiotas o qué?». La revelación cayó sobre el lobby con el peso de una sentencia divina. Kevin reaccionó como si el cuerpo de Damián de repente estuviera hecho de brasas ardientes. Lo soltó de inmediato, saltando hacia atrás, con los ojos desorbitados por el pánico. Su mente simple procesó el error catastrófico, acababa de placar al jefe. Al mero mero. Su carrera en seguridad privada acababa de terminar. Pero el golpe más devastador lo recibió Roberto. El empresario se quedó petrificado. La sangre abandonó su rostro por completo. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Su cerebro intentaba recalibrar la realidad, pero las piezas no encajaban.
El pordiosero, el naco, el hombre al que había humillado, escupido y pateado, era la eminencia. Era el Salvador por el que había estado gritando. La arrogancia de Roberto se desmoronó como un castillo de naipes bajo un huracán. Lo que quedó expuesto no fue un hombre poderoso, sino un ser diminuto, desnudo en su vergüenza. Miró sus manos, luego miró a Damián. El horror de sus propias acciones lo golpeó con más fuerza que cualquier puñetazo. Había estado bloqueando la puerta de la vida de su propio hijo. Damián no se apresuró. Se levantó lentamente, vértebra por vértebra, recuperando su estatura completa. Se sacudió el polvo de los pantalones rotos con movimientos deliberados. Se frotó el hombro dolorido, rotándolo para verificar la movilidad. El silencio en la sala era absoluto. Ni las recepcionistas, ni los pacientes, ni el guardia se atrevían a respirar. Damián ignoró a Kevin, quien temblaba contra la pared. Sus ojos oscuros, inteligentes y letales, se clavaron en Roberto Casillas. No había odio en su mirada, solo una frialdad clínica, la misma con la que evaluaba un tumor antes de extirparlo. Roberto quiso hablar, quiso disculparse, quiso ofrecer dinero, pero la mirada de Damián le cosió la boca. El médico dio un paso hacia él, invadiendo su espacio personal, obligando a Roberto a retroceder. El olor a aceite y gasolina golpeó al empresario de nuevo, pero esta vez no le pareció asqueroso, le pareció el aroma del juicio final. Señor, dijo Damián. Su voz era baja, tranquila, pero cortaba el aire. Sus prejuicios y su show me costaron 2 minutos vitales. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran, pesadas como plomo. Ojalá que a su hijo no le cuesten la vida. Rece porque mis manos estén más limpias que su conciencia. Sin esperar respuesta, sin darle a Roberto la absolución que su mirada suplicaba, Damián dio media vuelta. Matilde ya le estaba sosteniendo la puerta abierta. Damián cruzó el umbral hacia la zona estéril. Las puertas automáticas se cerraron detrás de él con un siseo hidráulico y un golpe seco definitivo. ¡Clac! A través del cristal, Damián vio por última vez a Roberto. El hombre se había quedado solo en medio del pasillo, pequeño, insignificante. El billete de 500 pesos seguía en su mano, arrugado e inútil. El dinero no compraba tiempo. El dinero no compraba vidas. Y ahora, el destino de Leo dependía enteramente del hombre al que su padre había llamado basura. Damián le dio la espalda al mundo de las apariencias y corrió hacia el quirófano. La verdadera batalla apenas comenzaba. El agua que golpeaba la porcelana del lavabo quirúrgico no era transparente, era un torrente de suciedad y pecado. Damián Torres frotaba sus antebrazos con un cepillo de cerdas duras, aplicando una violencia sobre su propia piel que rayaba en el castigo. Las cerdas rasuraban la epidermis, buscando arrancar no solo la grasa de motor incrustada en los poros, sino también la mancha invisible de la humillación reciente. El remolino en el desagüe se teñía de negro y gris, una mezcla tóxica de aceite quemado de la bestia, jabón antiséptico de olor punzante y la sangre seca de sus propios nudillos raspados. Damián miró su reflejo en el acero inoxidable del dispensador de toallas. Los ojos que le devolvían la mirada ya no pertenecían al mecánico de barrio que escuchaba cumbias bajo un chasis, eran los ojos del mecánico de almas. Tenía que cambiar el chip. Tenía que matar al hombre que había sido pisoteado en el lobby para dar paso a la deidad quirúrgica que Leo necesitaba. Doctor, su bata, murmuró una enfermera joven, sosteniendo la prenda estéril como si fuera una vestidura sagrada. Damián se secó con movimientos bruscos. Se deslizó dentro de la pijama quirúrgica, dejando que la tela azul cubriera la ropa de trabajo sudada que llevaba debajo. El chasquido de los guantes de látex al ajustarse contra sus muñecas resonó en el pequeño cuarto como el amartillar de un arma. ¡Clac!
Al subirse el cubrebocas y ajustarse el gorro, el pordiosero se desvaneció. Quedó la leyenda. Pero por dentro, el cronómetro mental seguía descontando segundos de vida. Esos 2 minutos perdidos con el padre idiota le pesaban en la espalda como sacos de cemento. Cruzó las puertas del quirófano con paso firme, pero el corazón le martilleaba contra las costillas. Entraba a una guerra, y el enemigo le llevaba ventaja. Mientras tanto, al otro lado de esas puertas dobles, el infierno había cambiado de temperatura. Ya no ardía con la furia de los gritos, ahora congelaba con el silencio. Roberto Casillas se había quedado solo en la sala de espera VIP. El lugar, diseñado para ofrecer confort a la élite, parecía ahora una jaula de oro hermética. El aire acondicionado zumbaba con una indiferencia mecánica, y el silencio del hospital se le metía por los oídos, amplificando el ruido de su propia culpa. Ya no había guardias a quienes ordenar, ni enfermeras a quienes intimidar. Solo estaba él y el eco de sus propias palabras: hueles a basura. Roberto caminaba de un lado a otro, trazando una ruta de ansiedad sobre la alfombra cara. Se comía las uñas, algo que no hacía desde la infancia. El sudor frío le bajaba por la espalda, arruinando la camisa de seda italiana. La prepotencia se le había escurrido hasta los talones, dejando un hueco enorme en el pecho donde ahora habitaba el terror puro. La posibilidad de que su estupidez hubiera firmado la sentencia de muerte de Leo era un pensamiento que su mente narcisista no lograba procesar sin romperse. Incapaz de soportar la inacción, y aferrado todavía a la creencia de que su varo podía doblar la realidad, Roberto sacó su celular de última generación con manos temblorosas. Contesta, contesta, carajo, susurró, marcando números de su agenda privada. Buscaba una salida. Una palanca. Alguien que viniera a poner orden, a supervisar al mecánico que estaba tocando a su hijo. Llamó a un socio del club de golf, a un diputado local, incluso al director administrativo del hospital, pero nadie contestaba o le daban largas. Su voz, antes tronante, ahora era un hilo de súplica. Necesito al mejor, tráiganme a alguien de Houston si es necesario, pago el avión, pago lo que sea, decía al buzón de voz, sin entender que en ese momento, su dinero tenía el mismo valor que el papel periódico. Finalmente, una llamada entró. Era el doctor Altamirano, el neurólogo más famoso de la ciudad y conocido de sus círculos sociales. Roberto contestó casi gritando. Altamirano. Tienes que venir. Tienen a mi hijo con un tipo, un tal Torres. Llegó hecho un asco, parece un indigente. Necesito que tomes el control. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un suspiro pesado. ¿Damián Torres está ahí?, preguntó Altamirano con voz gélida. Sí, ese mismo, él. Roberto, cállate la boca y siéntate, lo interrumpió Altamirano con una autoridad que Roberto no esperaba. Si Torres está en el quirófano, tu hijo está en las únicas manos en este país que pueden salvarlo. Ese tipo no opera, hace magia. Si él no puede, nadie puede. Deja de estorbar. La llamada se cortó. Roberto bajó el teléfono lentamente. La realidad le propinó una bofetada invisible. El hombre al que había tratado como basura era respetado, venerado incluso, por aquellos que Roberto consideraba sus iguales. Se dejó caer en un sillón de cuero, sintiéndose más pequeño que un átomo. Dentro del quirófano, la atmósfera era de una tensión eléctrica. Damián Torres observaba el campo operatorio a través de los lentes de aumento. El cráneo del pequeño Leo estaba abierto. Lo que vio lo hizo apretar la mandíbula. La hinchazón cerebral era monstruosa, mucho peor de lo que la tomografía había sugerido. El cerebro, ese órgano gris y brillante, pulsaba con violencia, buscando escapar de la prisión ósea, presionado contra los bordes de la craneotomía.
Bisturí, ordenó Damián. Su voz era seca, sin emoción. El instrumento brilló bajo las luces LED. Damián comenzó a trabajar con una velocidad que asustaba a los residentes de primer año. No había elegancia de libro de texto en sus movimientos, había urgencia bruta. Era una carnicería controlada. Tenía que drenar el hematoma antes de que el tronco encefálico se comprimiera y Leo quedara atrapado en un estado vegetativo, o peor, muerto. El sonido del aspirador succionando sangre espesa llenaba la sala. Sloop, sloop. Nadie se atrevía a respirar fuerte. Las enfermeras pasaban gasas e instrumentos con una coreografía silenciosa, sabiendo que el mecánico estaba en su zona. De repente, el ritmo hipnótico se rompió. Bip, 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 bip. La alarma del monitor estalló como una sirena antiaérea. La presión está cayendo. Gritó el anestesiólogo, su voz subiendo una octava por el pánico. Sistólica en 60. Está sangrando demasiado. Damián vio cómo el campo operatorio se inundaba de rojo en una fracción de segundo. Una fuente carmesí brotaba desde lo profundo, oscureciendo la anatomía. Me lleva la chingada. Maldijo Damián por lo bajo. Una arteria profunda, probablemente la carótida interna en su segmento cavernoso o una rama meningea rebelde, se había rasgado. Estaba en un ángulo ciego, escondida detrás de la masa encefálica inflamada. El aspirador no daba abasto. La sangre llenaba la cavidad más rápido de lo que podían sacarla. No veo nada, dijo el residente, paralizado por el miedo. Aspiración máxima, ordenó Damián, pero sabía que no era suficiente. Era el peor escenario posible. La medicina académica decía que había que clampar, pero no podía ver qué clampar. Si metía una pinza a ciegas, podía destrozar el nervio óptico o causar un infarto cerebral masivo. Leo se estaba desangrando sobre la mesa. El equipo médico empezaba a oler a derrota. Damián cerró los ojos un microsegundo. El quirófano desapareció. En su mente, estaba de vuelta bajo la bestia. Recordó una transmisión reventada, aceite hirviendo cayendo sobre su cara, y una fuga que no podía ver, solo sentir. No pienses como médico. Piensa como mecánico. Era un sistema hidráulico. Una tubería rota bajo presión. Si no puedes ver la fuga, la buscas con las manos. Ignorando el protocolo estéril que exigía instrumental, Damián metió el dedo índice enguantado directamente en la herida, sumergiéndolo en el lago de sangre tibia. «Doctor», susurró la instrumentista, horrorizada. Damián no respondió. Palpaba a ciegas. Su yema del dedo, entrenada en la textura de metales y gomas, buscaba ahora la consistencia de la pared arterial rota. Sintió el flujo, el chorro pulsátil golpeando su guante. Allí estaba. Era una rasgadura pequeña pero letal. No era una maniobra que enseñaran en Harvard. Era una maniobra de taller, hecha a la brava. Lo estamos perdiendo, doctor Torres. Asistolia en 3, 2. Avisó el anestesiólogo, listo para iniciar compresiones. Damián encontró el punto exacto y presionó. Aplicó la fuerza justa, ni un gramo más, ni un gramo menos, pinzando la arteria contra el hueso esfenoides con su propio dedo. El flujo de sangre se detuvo. Nadie se rinde, carajo. Gritó Damián, su voz rompiendo el pánico. Pásenme la aguja curva, ahora. Con una mano actuando como dique humano, conteniendo la muerte, usó la otra para maniobrar la aguja en un espacio imposible. Estaba cosiendo la vida de Leo con hilos invisibles, luchando físicamente contra la parca que tiraba de los pies del niño. Los músculos de su antebrazo ardían por la tensión isométrica, el sudor le picaba en los ojos, pero no soltó. No te vas a ir, chamaco,
No hoy, susurró entre dientes, mientras daba la primera puntada a ciegas, guiado solo por la memoria táctil de 1000 motores arreglados. El monitor pitó una vez. Luego otra. El ritmo volvió, débil pero constante. Horas después, que parecieron siglos, las puertas del quirófano se abrieron con un siseo neumático. Damián Torres salió al pasillo. Caminaba despacio, arrastrando los pies, como si la gravedad hubiera duplicado su fuerza. Se había quitado el cubrebocas y el gorro quirúrgico. Su cabello estaba empapado, pegado al cráneo, y su rostro brillaba por el sudor seco. La bata azul estaba manchada de fluidos oscuros en el pecho y el abdomen. Se veía hecho pedazos. Agotado hasta la médula. Su expresión era una máscara de piedra, ilegible. No había sonrisa triunfal, no había luz de victoria. Solo el peso infinito de haber sostenido una vida con un dedo. Sus botas industriales, que había vuelto a ponerse, resonaban con un eco lúgubre en el pasillo desierto, toc, toc, toc. Roberto Casillas, que había estado sentado en el suelo con la cabeza entre las manos, levantó la vista al escuchar los pasos. Vio a Damián acercarse. Vio la ropa manchada. Vio la cara seria, casi triste, del médico. El cerebro de Roberto, torturado por la culpa y el miedo durante las últimas 4 horas, saltó inmediatamente al abismo. Interpretó el silencio de Damián como luto. La falta de una sonrisa como una condena. No puede ser, murmuró Roberto. El aire se le escapó del cuerpo. En los ojos oscuros de Damián, Roberto no vio al Salvador. Vio al mensajero de la muerte. La poca esperanza que le quedaba se rompió en 1000 pedazos, crujiendo como cristal barato bajo una bota. Roberto colapsó. Ya no era el empresario, ni el mi rey, ni el hombre de mundo. Era un padre destrozado. Cayó de rodillas en medio del pasillo, sin importarle que su traje de 50,000 pesos se manchara con la cera del piso. En un acto reflejo, patético y desesperado, sus manos buscaron la chequera en el bolsillo interior del saco. Sacó una pluma de oro, pero sus dedos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. No me diga que se murió. Gritó Roberto, su voz quebrándose en un llanto agudo, infantil. Dígame que no. Extendió la chequera hacia Damián, con las hojas temblando en el aire, como si fuera un escudo contra la realidad, o una ofrenda a un dios furioso. Le doy todo. Sollozó, arrastrándose de rodillas hacia el hombre que seguía de pie, impasible. Tome todo mi dinero. Mi casa. Lo que quiera. Ponga la cifra. Pero sálvelo, por favor. No me deje así. La imagen era la de la derrota total, el hombre que creyó que podía comprar el tiempo y la vida, ahora arrodillado, ofreciendo su fortuna al mecánico al que había despreciado, rogando por un milagro que, en su mente aterrorizada, creía que ya no existía. El papel temblaba en el aire, sostenido por unos dedos manicurados que no paraban de sacudirse. Roberto Casillas, todavía de rodillas sobre el piso encerado del pasillo, intentaba forzar un cheque en blanco contra la mano de Damián. La escena era grotesca, una colisión violenta entre dos mundos, la desesperación bañada en oro contra la dignidad manchada de grasa. Ponga el precio, doctor. Gritaba Roberto, con la voz desgarrada por la histeria y la adrenalina. No me importa cuántos ceros tenga. Escriba lo que quiera. Para Roberto, el dinero era la única morfina capaz de calmar el dolor de su impotencia. Necesitaba pagar. Necesitaba convertir ese momento de terror absoluto en una simple transacción comercial. Si pagaba, él retomaba el control. Si pagaba, dejaba de ser el padre aterrorizado y volvía a ser el patrón. Invadía el espacio personal de Damián con la chequera como si fuera un arma, tratando de comprar su absolución con tinta y papel.
Damián no se movió. Sus brazos colgaban a los costados, pesados por el cansancio de la cirugía, pero firmes como vigas de acero. Miró el cheque que oscilaba frente a su nariz. No sentía codicia, ni siquiera tentación. Lo que sentía era una mezcla nauseabunda de asco y una lástima profunda, casi geológica. El silencio de Damián se volvió una pared de hielo. Dejó que Roberto siguiera gritando, ofreciendo las perlas de la Virgen, permitiendo que el eco de su propia vulgaridad rebotara en las paredes estériles del hospital. Damián sabía que el silencio a veces grita más fuerte que los insultos. Finalmente, con un movimiento lento y deliberado, Damián levantó la mano. No para tomar el cheque, sino para apartarlo. Empujó suavemente la muñeca de Roberto hacia un lado, rechazando la oferta como si el papel estuviera contaminado con una bacteria letal. El gesto creó una barrera moral infranqueable entre los dos hombres. «Guarde su dinero, señor», dijo Damián. Su voz era ronca, baja, arrastrando la fatiga de las últimas horas. «El niño está vivo». La libró. La frase cayó sobre Roberto como un balde de agua helada en pleno invierno. El tiempo pareció detenerse un segundo mientras su cerebro procesaba la información. El llanto del empresario cambió de frecuencia instantáneamente. La angustia desgarradora mutó en un alivio histérico, casi obsceno. «Gracias. Gracias, Dios mío». Sollozó Roberto, llevándose el cheque a la boca y besándolo como si fuera un amuleto religioso, confundiendo al proveedor del milagro. «Está vivo. Mi campeón está vivo». La tensión que había estrangulado el pasillo se rompió. Las enfermeras al fondo respiraron aliviadas. Pero Damián no sonrió. Su rostro permaneció esculpido en piedra. Observaba a Roberto celebrar, retorciéndose en el suelo de felicidad, sabiendo que la batalla médica se había ganado, pero la guerra moral apenas estaba por comenzar. El costo real de esa cirugía no se iba a pagar con una transferencia bancaria. Poco a poco, el alivio le devolvió a Roberto la compostura. Se puso de pie, tambaleándose un poco, y comenzó a sacudirse el polvo de las rodillas de su pantalón italiano. Alisó las arrugas de su saco, recomponiendo su disfraz de hombre poderoso. Recuperó esa sonrisa de tiburón de los negocios, esa mueca de quien cree que todo problema es, en el fondo, un problema de presupuesto. Volvió a extender el cheque hacia Damián, esta vez con firmeza, con la arrogancia del que está acostumbrado a dar propinas grandes para ser recordado. «Doctor, en serio», dijo Roberto, recuperando el tono nasal y sobrado, «dígame cuánto es. Quiero ser generoso. Usted hizo un milagro ahí dentro y yo siempre pago mis deudas. No quiero deberle nada a nadie». Roberto necesitaba cerrar el trato. Necesitaba que Damián aceptara el dinero para volver a convertirlo en un empleado, en un prestador de servicios. No soportaba la idea de estar en deuda moral con un tipo que lucía como si acabara de salir de una fosa séptica. Si Damián cobraba, Roberto volvía a estar arriba. Damián negó con la cabeza, un movimiento leve y cansado. Llevó su mano derecha, todavía con rastros de aceite en las uñas, hacia el bolsillo trasero de sus pantalones de mezclilla rotos. Roberto lo miró confundido, esperando que sacara una tarjeta de presentación, una terminal bancaria o un número de cuenta anotado en una servilleta. Lo que salió del bolsillo fue una cartera de piel vieja, desgastada por el roce y los años, mantenida cerrada por una liga elástica de oficina. Damián la abrió con calma y extrajo algo con la delicadeza de quien manipula un tejido cerebral. Era una fotografía. Pequeña, de bordes amarillentos y esquinas dobladas. Una reliquia de papel que había sobrevivido a 1000 batallas. El ambiente en el pasillo cambió. La esterilidad clínica se disolvió, reemplazada por una atmósfera densa, cargada de historia personal. Ya no se trataba de medicina, ni de honorarios.
Se trataba de algo que se había estado cocinando a fuego lento durante décadas. Damián levantó la foto y se la puso a Roberto frente a la cara, obligándolo a enfocar. ¿Reconoce este lugar?, preguntó Damián. Roberto entrecerró los ojos. La imagen mostraba a un joven flacucho, casi esquelético, enfundado en un uniforme de mesero que le quedaba 2 tallas grande. El muchacho miraba a la cámara con timidez, parado en la esquina de un salón lujoso con candelabros de cristal. Roberto frunció el ceño. Su memoria, nublada por años de excesos y ego, luchaba por conectar los puntos. Sí, dijo Roberto, dudoso. Es el restaurante azul. Iba mucho ahí hace años, era el lugar de moda. Pero, ¿qué tiene que ver esto con mi hijo? ¿Qué es esto? El empresario empezó a sentir un hueco en el estómago, una náusea distinta a la del miedo por Leo. Era la náusea del reconocimiento. Hace 20 años, comenzó a narrar Damián. Su voz se endureció, adquiriendo el filo de un bisturí. Usted fue a cenar ahí con sus socios para celebrar un contrato. Se emborrachó. Estaba gritando, exigiendo, siendo el centro del universo, igual que hoy. Roberto palideció. El recuerdo, borroso por el whisky caro y el paso del tiempo, empezó a emerger de las profundidades de su conciencia como un cadáver flotando en un lago. Un mesero torpe, un chavito que llevaba 3 días trabajando doble turno para pagar la prepa, tropezó, continuó Damián, sin quitarle la vista de encima. Le tiró una copa de vino tinto sobre su saco. No era un saco caro, no como este, pero usted armó un escándalo mundial. Damián dio un paso adelante, acorralando a Roberto con la narrativa. Usted no solo exigió que lo despidieran. Eso hubiera sido lo de menos. Usted lo humilló frente a todo el restaurante. Se paró sobre la silla y le gritó que era una basura. Que era un inútil. Que nunca llegaría a hacer nada en la vida porque la gente como él nacía para servir y moría para estorbar. La gente que pasaba por el pasillo se detuvo. El relato era tan gráfico, tan cruel, que helaba la sangre. Hizo que el gerente obligara al muchacho a arrodillarse, dijo Damián, bajando la voz a un susurro letal. Lo hizo limpiar sus zapatos italianos con una servilleta de tela, mientras usted se reía con sus amigos y le decía, limpia bien, gato, que es lo único que vas a saber hacer en tu perra vida. Roberto estaba blanco como el papel. Sus manos empezaron a temblar de nuevo, el cheque arrugándose entre sus dedos. Recordaba la risa. Recordaba el poder que sintió al ver al chico a sus pies. Damián Torres se señaló el pecho con el pulgar, un gesto firme sobre la pijama quirúrgica manchada. Ese mesero era yo, Roberto. La confesión golpeó al empresario como un mazo en la frente. Se quedó de a 6, con la boca abierta, incapaz de articular una sola sílaba. El aire se le escapó de los pulmones. Esa noche, siguió Damián, implacable, mientras limpiaba sus zapatos con mis lágrimas y su vino barato, juré algo. Juré que nunca más, nadie, me volvería a humillar. Juré que sería alguien tan indispensable, tan chingón en lo que hago, que ni todo su dinero podría comprarme. Que algún día, la gente como usted tendría que callarse la boca y respetar. La ironía era brutal, cósmica. El villano había creado al héroe. La soberbia tóxica de Roberto había sido la gasolina de alto octanaje que impulsó a Damián a estudiar medicina como un poseso, a trabajar de día y quemarse las pestañas de noche, a convertirse en el mecánico de almas. Roberto estaba destruido. No había recibido ni un solo golpe físico, pero estaba más herido que si lo hubiera atropellado un camión. Se dio cuenta, con un horror paralizante, que cada insulto que le había lanzado a Damián horas antes en el lobby, pordiosero, mugroso, naco, no eran palabras nuevas. Eran ecos de esa noche hace 20 años.
Y a pesar de todo, a pesar del veneno, a pesar de la humillación repetida, ese mesero acababa de meter las manos en el cerebro de su hijo y arrancarlo de las garras de la muerte. Roberto se sintió minúsculo. Una hormiga frente a un gigante de moralidad. El cheque en su mano se sentía ridículo, un pedazo de papel sin valor ante la magnitud de la lección que la vida le acababa de estampar en la cara. Bajó la mirada, totalmente derrotado por su propia historia. Damián Torres dio un paso atrás. Ya estaba hecho. No necesitaba gritar más. Doctor, balbuceó Roberto, con un hilo de voz, las lágrimas de vergüenza mezclándose con el sudor. Perdóneme, por favor, déjeme pagarle, necesito hacer algo. Damián lo cortó con la frase final, la sentencia que cerraba el círculo perfecto de karma y redención. No me debe nada, señor. Su crueldad del pasado pagó la cirugía de hoy. Hizo una pausa dramática, dejando que cada palabra pesara una tonelada. Estamos a mano. Usted me dio la rabia necesaria para ser el mejor, y yo le devolví a su hijo. Considérese saldado. Era una absolución y una condena al mismo tiempo. Damián no aceptaba el dinero porque aceptarlo sería perdonar, y él no estaba perdonando, estaba equilibrando la balanza del universo. Sin esperar respuesta, porque no la había, Damián Torres dio media vuelta. Sus botas industriales resonaron de nuevo en el piso, toc, toc, toc. Caminó por el pasillo largo del hospital con su andar pesado, rumbo a la salida de personal. No iba a su consultorio a descansar en un sillón de piel. Iba de regreso a su camioneta oxidada, a su música de cumbias bajitas, a su soledad elegida. Se alejaba con la dignidad intacta, volviendo a ser el tipo sencillo que prefería la grasa honesta al glamour fingido. No volteó atrás ni una sola vez. Su figura ancha y fuerte se recortó contra la luz de la tarde que entraba por las puertas de cristal, dejando atrás el mundo de plástico de Roberto, demostrando sin decir una palabra más que la verdadera grandeza no se viste de traje italiano ni huele a perfume caro. La cámara imaginaria de la vida se alejó, enfocando a Roberto Casillas. El millonario se quedó solo en medio del pasillo estéril, frío y vacío. Tenía un cheque por millones de pesos todavía en la mano, pero sus dedos perdieron la fuerza. Se abrieron lentamente. El papel cayó al suelo, flotando suavemente en el aire acondicionado, dando vueltas como una hoja muerta, hasta quedar tirado en el piso como basura. Roberto miró el cheque en el suelo. Luego miró hacia la puerta por donde había desaparecido Damián. Empezó a temblar incontrolablemente. Su hijo estaba vivo, sí, tendría una segunda oportunidad. Pero él, Roberto, estaba muerto por dentro. Sabía que la amenaza física había terminado, pero la amenaza moral, la culpa y la vergüenza de saber que el hombre al que pisoteó fue su salvador, lo perseguiría cada vez que mirara a Leo a los ojos. Y en ese silencio devastador, Roberto entendió que hay deudas que el dinero nunca, jamás, podrá pagar. Gracias por escuchar y ver el contenido, porfa déjenme un like.